Bienvenidos tu noticiero ENAR Noticias Internacionales. Suscríbete, activa la campanilla y mantente informado de lo mejor en noticias. Esta es la información del día de hoy. Los amigos de Maduro y el régimen reaccionaron en contra de la decisión de Estados Unidos de no renovar la licencia a Chevron. Uno de ellos fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Nos sorprende? No nos sorprende. Para el mandatario colombiano esto profundizará la pobreza en el país, pero se le olvida el pequeñísimo detalle, sin necesidad de entrar en profundidades económicas, que la decisión de Washington se basa en la falta de palabra de la dictadura venezolana, no solo con el tema electoral, que por cierto, Petro sigue dándole la espalda al pueblo que decidió en contra de Maduro, sino porque tampoco han cumplido con el acuerdo migratorio, situación que también nombra Petro, pero sin darles las culpas a quien corresponde. Leo lo que escribió. Regresan Venezuela a la pobreza y entre más pobreza en el sur, más migración al norte. Creo que no se ha entendido las causas de la migración y es un tuit que le hace, un retweet que le hace a un tuit que escribe Luis Vicente León, integrante de Data Analysis, que dice que la decisión de la OFAC hoy representa un triunfo de la línea dura en el Congreso norteamericano. La licencia de Chevron fue revocada y el partido o el periodo de wind down es apenas un mes, insuficiente para imaginar una negociación exitosa a corto plazo. Los impactos económicos de esta decisión son evidentes: caída en los flujos de caja de la nación, reducción de la confianza de los inversionistas y consumidores, deterioro de las proyecciones de las principales variables macroeconómicas del país y un aumento relevante de la presión migratoria que volverá a hacer pico en breve. Vamos a aclarar la falsa matriz de opinión de que las sanciones son contra el pueblo e impulsan la migración. Porque si eso fuese así, ¿cómo me explican esto? Leo lo que escribió la cuenta de Provea el día de hoy. Maduro, el presidente obrero, anunció en marzo 2022 el último incremento del salario mínimo y pensión anclados a 130 bolívares, unos 2.02 dólares de hambre. Voy a reiterar la fecha, marzo 2022. ¿En qué año le concedieron la licencia al régimen de Nicolás Maduro? ¿Le levantaron esa sanción? En 2022. Y el presidente obrero no hace un incremento salarial desde el año que recibió la licencia. 3 años sin aumento del salario mínimo, el periodo más largo de los últimos 28 años en Venezuela. El ingreso y el ahorro fueron demolidos. En su lugar se abrió una agresiva bonificación del ingreso amparada en una narrativa oficial que intenta sustituir conceptos para justificar el despojo de las conquistas laborales. Y con la licencia. Para el régimen el salario ha dejado de existir en la práctica y en el discurso. El ingreso mínimo vital es el término empleado para adelantar la acelerada flexibilización de las relaciones de trabajo y satisfacer los intereses de un modelo económico opaco que procura la acumulación de capital a costa de la precarización extrema del empleo decente y el uso de una mano de obra barata y semiesclava en pleno siglo XXI. Maduro impone un modelo económico opaco, con la licencia, agrego yo, divorciado de los intereses de las grandes mayorías y negador de los derechos de los trabajadores, mediante un aparato represivo que, como describió la misión de la ONU sobre Venezuela, está orientado a promover, tolerar y encubrir la comisión de abusos contra las garantías ciudadanas mediante prácticas encaminadas a causar el terror de la población, con la licencia. Y eso sigue pasando en Venezuela. Sigo. Si las sanciones son la causa mayoritaria de una mala economía, que según propios economistas han asegurado que sin esta licencia Venezuela se contraerá y viene una recesión e hiperinflación, ¿cómo es entonces que el último balance del Observatorio de Finanzas dice que todo eso ya está pasando desde hace rato, incluso, insisto, con la licencia de Chevron activa? Leo lo que publicó la página de Monitoreamos. Observatorio de Finanzas, Venezuela entra de nuevo en una dinámica de alta inflación. Cifras ofrecidas este miércoles 5 de marzo.
por el Observatorio Venezolano de Finanzas afirman que Venezuela ha entrado nuevamente en una dinámica de alta inflación asociada a la caída de los saldos monetarios reales, potenciada por un cuadro macroeconómico desfavorable y con un BCB incapaz de contener la depreciación de la moneda, incluso con los ingresos que ha recibido millonarios de esa licencia de Chevron. La tasa de inflación de febrero 2025 con la licencia activa registró una significativa aceleración al marcar el aumento de precios mensual 12.8% y anualizado 117%, mientras que en términos acumulados fue 20.3%. Estos resultados coinciden con lo reportado por la encuesta de expectativas económicas de febrero, que anticipaban una tasa de inflación entre 100% y 120%. Insisto, con recursos que le da la licencia. Los datos de inflación se corresponden con un aumento del precio promedio del dólar de 15% respecto al mes anterior, lo que denota que los precios están moviéndose al ritmo de la divisa estadounidense. ¿Y quiénes siguen devaluando el bolívar en Venezuela? El régimen de Nicolás Maduro. Los rubros con mayores aumentos, y ahí va, desglosa todos los rubros que tuvieron aumento, incluso lo hace por estados. Pero ¿y la política económica del régimen de Nicolás Maduro? Pero todo esto es culpa de las sanciones. ¿Saben qué pasa? Claro que la economía se va a afectar aún más, pero no por las sanciones, sino por Maduro y su ineficiencia. Porque todo este tiempo se ha beneficiado de una caja chica que usa a su beneficio propio y no del pueblo. Lo acabo de demostrar con cifras. Por eso la economía afectada será la de Maduro. Leo el análisis que hizo este miércoles nuevamente Antonio de la Cruz con respecto a este tema. La salida de Chevron y el punto de no retorno. La decisión de Estados Unidos de revocar la licencia a Chevron y otras petroleras para operar en Venezuela redefine el conflicto entre Maduro y la comunidad internacional. No es solo una sanción, es un movimiento estratégico que pone al régimen en una encrucijada sin salidas fáciles. Al régimen. Desde 2022, la administración Biden flexibilizó sanciones para incentivar cambios. Maduro jugó a prometer una salida electoral a la crisis mientras consolidaba su control represivo. La revocación de la licencia general 41 deja claro que la paciencia de Washington se agotó a pesar del lobby petrolero. Maduro incumplió los acuerdos de Barbados y lo pactado con el enviado especial Richard Grenell. Pero de esto no hablan esos economistas ni nadie quien critica el tema de las sanciones. De esto no hablan. Esto convenció a la administración Trump de que la política de máxima presión es la única vía para forzar avances democráticos. Chevron no es solo una petrolera, es un pilar de la frágil estabilidad económica venezolana. Su salida corta un flujo de divisas vital que mantenía bajo control la devaluación del bolívar. Se estima que inyectaba $200 millones mensuales en la economía. Se los he venido diciendo hace varios días. ¿Usted se vio beneficiado de esos $200 millones mensuales? Sin Chevron, el régimen enfrenta su peor pesadilla: inflación descontrolada, caída del ingreso y una crisis económica sin capacidad de respuesta. El mercado paralelo ya muestra volatilidad y la escalada inflacionaria parece inevitable. Esto es culpa de Maduro, porque si tú dependes solamente de una licencia que te dé Estados Unidos y no has podido arreglar el entuerto que tienes económico desde hace más de 25 años, no es culpa de las sanciones. Buscar inversiones o inversionistas alternativos en Rusia, China o Irán no es fácil. La infraestructura petrolera venezolana está deteriorada y la vigilancia internacional sobre mecanismos de evasión de sanciones se ha endurecido. La semana pasada Estados Unidos sancionó a decenas de personas y buques en China, Emiratos Árabes e India por ayudar a financiar a Irán. Esto impacta el margen de maniobra de Maduro para vender crudo en mercados alternativos. La estrategia de máxima presión de Trump busca llevar al régimen a un estado de debilidad extrema, pero si la crisis se descontrola, la población podría caer en más desesperanza en lugar de movilizarse contra el régimen. Maduro ha demostrado resiliencia y hay gente que se preocupa por unas elecciones regionales y no precisamente por atajar esa desesperanza que hay en Venezuela en este momento. Maduro ha demostrado resiliencia en crisis extremas gracias al aparato represivo, pero sin flujo de caja para militares y élites, su coalición de poder podría fracturarse. Claro, se le acaba el dinero que no tiene que lavar.
Trump deja un mensaje claro: sin concesiones reales no habrá alivio económico. Maduro enfrenta su dilema final: negociar una transición o hundirse en un colapso irreversible. Venezuela está en un punto de inflexión. Las próximas semanas definirán si el país avanza hacia la libertad o sigue atrapado en el colapso. Y la señora Delcy Rodríguez acaba de hablar. Vamos a escuchar qué dijo. Ustedes vieron lo que pasó el día de ayer. Sanción definitiva a la empresa petrolera de los Estados Unidos de Norteamérica, Chevron. ¿Quién lo pidió? ¿Quién lo pidió? El extremismo venezolano, fracasado y derrotado. Una oposición decadente, apátrida, antinacionalista. ¿Qué dijo María Corina Machado? Hizo un video felicitando esta acción del gobierno de los Estados Unidos. Celebrando. Dijo, es una decisión correcta revocar la licencia de Chevron para operar en Venezuela. Es una decisión correcta, según esta perversa criminal, cobarde, porque vive encerrada, escondida, no da la cara, solo sale a dar la cara para felicitar cuando se le hace un daño al pueblo venezolano. Arrastrada. Aquí está, desde su escondite. Sacó la cabeza así para decir, qué bueno que le hacen daño al pueblo de Venezuela. Una empresa... Yo diría que la cobarde es otra, Delcy Rodríguez, porque es muy fácil ser valiente cuando tienes a la bota militar represiva de tu lado, sin amenazas de nada. Dice por ahí un dicho, reza un dicho, que todo bicho malo es cobarde. ¿Qué pasaría si fuera al contrario? ¿Dónde estarías tú en este momento? A aquellos que discuten si las sanciones son o no son, ¿por qué no se ocupan de cobrar las elecciones del 28 de julio y evitar que este tipo de declaraciones se sigan dando? Que si cobran, nada de esto estuviese pasando en este momento. A esos que de alguna forma justifican su postura porque las sanciones no tumban gobiernos, ¿por qué no aplican esa misma fuerza levantando la voz en beneficio de ese pueblo al que le afectan esas sanciones supuestamente y que votó por un cambio? No los oigo. Aquellos preocupados por la inflación y la contracción del Producto Interno Bruto, ¿por qué no se preocupan por la represión, la corrupción, esas amenazas a esa industria sancionada precisamente por ser utilizada para todo menos para la producción de petróleo? O se les olvidó Pedeval, por ejemplo, por decir uno. O la más reciente, la de Tarek El Aissami, preso. Digo esta, ¿dónde está el dinero de esa industria que es de los venezolanos? Y que nadie ha dicho, por ejemplo, en manos de quién está ese dinero que supuestamente recuperaron de esa corrupción. No sean hipócritas.